algo sobre el tema que vamos a tratar. Vamos primero a empezar por generalidades, la clínica, el diagnóstico y manejo y tratamiento. Bueno, como ven ahí, es una formación sacular que se forma, ¿no?, en la arteria. Es una dilatación focal, en este caso de la aorta, con un aumento de al menos un 50% del diámetro de la aorta, del diámetro normal. ¿Y cuál es el diámetro normal de la aorta? A ver, ya te... O por ahí, un idea, diámetro normal de la aorta, abdominal. En mujeres y hombres. No, es 1.7 y así varía, cada 2 centímetros. Ahí luego lo vamos a ver. 1.5 en las damas, 1.7, pero eso es variable, lo van a encontrar en distintas bibliografías, probablemente de distintas, digamos, en distintos diámetros. Y mucho depende de la raza también, ¿no?, de la contextura, de la altura, del sobrepeso, etcétera, ¿no? Ojo que estos factores, luego van a ver también, son algunos factores de riesgo para esta enfermedad. Pero si dice que, por tanto, el agrandamiento del diámetro de la aorta abdominal a 3 centímetros o más, si se supone que hay un aumento de al menos el 50%, si yo tengo un diámetro de 2 centímetros de la aorta y sumo 1 centímetro, que es el 50%, ya tengo 3 centímetros. Entonces, por encima de los 3 centímetros es la que más se ajusta a la definición de aneurisma, ¿no? Entonces, los aneurismas aórticos abdominales son relativamente comunes y potencialmente normales. Acá son relativamente infrecuentes, ¿no? Yo no lo he visto. Tal vez no los hemos identificado. Tal vez pacientes han llegado en un síncope, en un colapso, y no los han llegado a identificar y mueren en el sitio donde les ha dado. Hay que tener en cuenta eso. Y esta patología tiene se basa en su diagnóstico en la sospecha, en la alta sospecha que pueda desencadenar. Así que ya van a ver luego las características del paciente que tiene aneurisma aórtico. Y cuando vean un paciente con esas características, digamos, raciales, digamos, también en cuanto a su perfil de morbilidad, sí pueden sospechar, ¿no?, que puede estar pasando eso. Los pacientes con mayor riesgo, y aquí empezamos ya, ¿no? ¿Cuál es este factor de riesgo? La edad. Los mayores de 65 años con enfermedad vascular aterosclerótica. Otro factor de riesgo importantísimo es el fumar, el tabaco. Ya tienen 2. Paciente con, ¿no? Y de otro más, raza blanca, hombres blancos, edad avanzada, que fuma. Y este es el factor que parece ser el más fuertemente asociado con la presencia o aparición de un aneurisma. Esto también, o sea, además de aumentar la edad, el sexo masculino, otro riesgo, solamente el sexo. Como lo es, por ejemplo, para la polinitis. Solamente por el hecho de ser mujer ya tienen un riesgo, ¿no es cierto? Aquí hay otros factores como la altura, el peso, el índice de masa corporal y el área de superficie corporal. Sí tengan en cuenta que siempre es la capa media de la pared arterial la que empieza a degenerarse. Luego se dilatan todas las demás paredes, ¿no?, de la arteria. ¿Ya? Pero es en sí la capa media la que empieza. Esta es la que lleva a una dilatación lenta y continua del globo vaso. Los aneurismas surgen como resultado de una falla de esas proteínas estructurales de la pared, ¿no?, arterial. Entre ellas pues está la elastina, el colágeno. Hay mucho desconocimiento todavía de qué desencadena este crecimiento, esta dilatación.
¿no? Puede ser, pero dice que existe claramente una predisposición genética. Luego van a ver unos cuadros predictores de riesgo que si un familiar o dos tienen algún antecedente de este tipo, vale la pena tener, digamos, la sospecha, ¿no? Aquí dice, los aneurismas representan una dilatación en todas las capas de la pared, pero esta se desarrolla después de que ha degenerado la media. Miren acá esta degeneración, pero ya fibrótica, ¿no? De la arteria, incluso con adherencias al duodeno, grande, ¿verdad? Bueno, después de los 50 años, el diámetro normal de la aorta intrarrenal es de 1.5 centímetros en mujeres y 1.7 en varones. Como les digo, eso es lo que en esta medición les estoy dando, pero seguro que van a encontrar algunos milímetros más, algunos milímetros menos. Entonces, una aorta infrarrenal de 3 centímetros o más de diámetro se considera un aneurisma. Incluso si es asintomática, pero bueno, si es asintomática, el abordaje ya de repente es para conversar. Y van a ver que en este caso mucho tiene que ver la elección del paciente por los riesgos que conlleva. Aproximadamente el 90% de ellas son intrarrenales. La mayoría son asintomáticos y muchos se detectan como un hallazgo incidental. Va por cualquier cosa, te sacan una tomografía y la pueden encontrar. Entonces, existe un amplio espectro de presentaciones clínicas y este aneurisma debe considerarse en el diagnóstico diferencial de una serie de síntomas. Este programa de investigación multidisciplinario, ¿no? El Instituto Nacional del Corazón, Pulmones y Sangre de los Estados Unidos identificó los siguientes mecanismos importantes en el desarrollo del aneurisma. Uno, lo que hablamos sobre la degradación proteolítica del tejido conectivo de la pared aórtica. Dos, inflamación y respuestas inmunitarias, que no sabemos mayor, digamos, por qué, cómo se desencadena. Estrés biomecánico de la pared. ¿Cómo le ejerce ese estrés biomecánico a la pared arterial? Hipertensión arterial, le mete un poco más de flujo, un poco más de presión y va dañando crónicamente, ¿no? Como cualquier tubería. Por eso cuando hay una fuga, porque aumenta la presión, ¿no? Eso mismo puede pasar cuando hay un aneurisma roto, ¿no? Y genética molecular. En cuanto a la clínica, los aneurismas suelen ser asintomáticos hasta que se expanden o se rompen. Creo que hay muchas letras, voy a ver si se mira de verdad. ¿No? Sí, ¿no? Bueno, un aneurisma puede causar dolor lumbar, puede causar dolor abdominal, dolor inguinal, repentino, intenso y constante. O muchas veces, como lo decimos, suelen ser asintomáticos, pero también pueden dar síntomas y uno los identifica como un cólico, como alguna molestia gastrointestinal, ¿no? Pero miren, el síncope puede ser la queja principal. Un síncope es simplemente un momento en que el paciente se desvanece y cae. Y no encuentran la causa. ¿Ok? La mayoría de aneurismas clínicamente significativos son palpables en el examen físico de rutina. Esto lo van a notar. Si todos tienen en el examen físico palpan una tumoración pulsátil a nivel abdominal, pues tienen ya más o menos el diagnóstico. Ojo, hay algunas plaquitos que ustedes los van a pasar el abdomen y van a detectar directamente la aorta. Algunos seguros aquí deben haberlo
una masa, ojo, se palpa en donde antes no lo hacían. ¿Okay? Los pacientes con el aneurisma roto pueden presentarse ya en franco estado de shock, que es una emergencia, ¿no? Y ahí sí puede haber cianosis, muteado, estado mental alterado, taquicardia, hipotenso, ¿no? Todo lo que conlleva muchos hipocolémicos. Mientras que en este caso el inicio repentino del dolor debido a la ruptura, este aneurisma puede ser bastante dramático. Incluso los hallazgos físicos todavía pueden ser muy sutiles porque en algunos casos su estadio, su zona retroperitoneal contiene ese hematoma. Depende mucho también del tamaño de esa ruptura, ¿no? Así que esto puede suceder, ¿no? Al menos 65% de los pacientes con un aneurisma abdominal aórtico roto mueren de colapso cardiovascular repentino antes de llegar al hospital. Y muchos de estos pacientes ni siquiera sabemos cuál es por esto. ¿Ok? Que no se hace un montón, ¿verdad? Miren este signo. Seguro que va a estar en las preguntas. Pero es un líquido reticular o síndrome del dedo azul. ¿Por qué ocurre este síntoma, no? Por este signo. Es porque pequeños trombos, ¿no? O coágulos pueden ir a sentarse en la zona periférica, en las piernas, en los pies. Estos ateroémbolos de neurismas aórticos abdominales producen este líquido reticular en los pies. ¿Ya? Bueno, seguimos en la clínica. Estos pacientes pueden experimentar un dolor de espalda, de flanco, de abdomen, ya se lo mencioné, ¿no? Es importante que sepan que esos síntomas pueden estar durante algún tiempo antes de romperse. Uno puede sospechar incluso una ruptura inminente. El dolor inguinal aislado es una presentación particularmente insidiosa en este caso. Y esto ocurre con la expansión retroperitoneal y la presión sobre el nervio femoral derecho o izquierdo. A veces el efecto de masa de los aneurismas puede causar compresión local en el estómago. ¿Y qué produce? Saciedad temprana. También produce náuseas. Por compresión mecánica puede producir vómitos. Por compresión de la vejiga puede producir síntomas urinarios, trombosis venosa por compresión venosa, etc. Vean esto, incluso el dolor de espalda puede ser causado por la erosión de este aneurisma en las vértebras anteriores. Las personas a veces lo refieren hasta como dolor en las piernas, pero es por esto, porque hay una erosión de esta vértebra. Acá en la clínica ustedes pueden describir un pulso en el abdomen, como ya te lo dije, y sentir esa masa pulsante. ¿Ok? Es importante entonces notar síntomas progresivos, lo que nos debe alertar, ¿no? A todos, al médico, al clínico, al residente, al emergenciólogo, sobre la posibilidad de una expansión con una ruptura o ruptura inminente. Una aneurisma en expansión comúnmente causa dolor repentino, intenso y constante en la parte baja de la espalda, el flanco, el abdomen o la ingle, como vuelvo a repetir. En el diagnóstico tenemos varias alternativas. Miren ahí algunas imágenes que les pueden dar opción, ¿no? La ecografía es la herramienta de imagen estándar para esto. Se les debe pedir una ecografía de emergencia junto a la cama de inmediato si se sospecha de esto. Más del 80% de los pacientes con aneurisma roto se presentan sin un diagnóstico clínico.
en este caso sí tenemos varios estudios de imágenes que nos pueden dar, nos pueden orientar en el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, la sonografía, que el personal capacitado, recuerden que la ecografía es operador dependiente, ¿no? Pero en alguien capacitado puede tener una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad del 96%. Acá también puede detectar sangre peritoneal libre. Es bien difícil cuando también hay un efecto peritoneo sangrado por este medio, ¿no? Luego viene, digamos, la radiografía simple. ¿Y cuál es la característica de la radiografía simple en este caso? Recuérdenlo, la calcificación de la aorta abdominal. Aquí se está esbozando, ¿no? Ven aquí, y acá las paredes están calcificadas, y miren, en una radiografía lateral puede verse claramente este tipo. En esta lateral se muestra la calcificación de ambas paredes de la aneurisma de la aorta, ¿no? Y ya tienes el diagnóstico ahí con certeza con un simple estudio de rayos X. Luego viene ya la tomografía, ¿no? Acá, miren, un estudio del dolor de espalda, le ordenan una tomografía y después se identificó un aneurisma. No se observa evidencia de ruptura, pero es ya evidentemente un aneurisma grande, ¿no? Esta tomografía tiene una sensibilidad de casi el 100%. Tiene sus ventajas sobre la ecografía que ya lo van a leer, ¿no? Esta tomografía permite la visualización hasta del retroperitoneo, ¿no? No está limitada por la obesidad o los gases como lo hacen en la ecografía. Detecta fugas, permite la evaluación concomitante de los riñones, etcétera, ¿no? Tiene sus ventajas. La resonancia magnética también es de ayuda. ¿En quiénes se usaría la resonancia? En aquellos que tienen algún tipo de alergia al material de contraste. Aquí también la ventaja es que no hay variación. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, se ve en un hombre de 77 años con dolor en la pierna, que se cree secundario a una enfermedad degenerativa del disco intervertebral por un aneurisma. Miren lo indirecto que es todo para llevar al diagnóstico. ¿Ok? La angiografía también. Acá el telegrama se hizo como preparación para la reparación endovascular de un aneurisma, que ya luego vamos a ver, porque es uno de los abordajes quirúrgicos, digamos, mínimamente invasivos, ¿no? Bien, ahí tienen entonces el abanico de posibilidades que pueden usar para el diagnóstico. Hay otras pruebas, pero bueno, les he dado las principales. Siempre estos pacientes pues tienen que ir, digamos, si tienen la posibilidad de referirlo, por ejemplo, si se presentara acá
varios abordajes en este caso y hay que planteárselo al paciente claramente, ¿no? O si tengo un aneurisma de 3,5 centímetros, voy a sala, me conviene ir a sala o me conviene una abierta versus un tratamiento endovascular. Todas las cosas son decisiones que hay que ir tomando, ¿no? Vamos ya entrando entonces en manejo y tratamiento. Aquí sí, este tratamiento consiste en la reparación quirúrgica cuando está indicado. ¿Cuándo está indicado un tratamiento quirúrgico? Un aneurisma no roto puede someterse a una reparación quirúrgica electiva, porque el paciente está estable, ¿no? El roto es una reparación de emergencia. Y muchas veces, como han visto, los pacientes no llegan incluso al hospital. Tendría una suerte, ¿no?, de que hubiera un hospital con capacidad quirúrgica del cirujano vascular. Los enfoques en este caso incluyen la laparotomía abierta y las metodologías mínimamente invasivas como la colocación de stents endovasculares. Esta reparación quirúrgica electiva debe ser realizada con mayor rapidez posible por un cirujano experimentado. Un paciente inestable debe ser transferido solo si el centro del nido no puede brindar la atención quirúrgica. Debe siempre ir acompañado de un médico. Esta situación es importantísima, ¿no? Ayer algunos habrán visto las noticias. Un niño de 2 años 9 meses supuestamente llegó a emergencia de nuestro hospital con un shock hipovolémico, con una lesión muy bien descrita que había ingresado por el glúteo cerca del ano, pero ahora después de la autopsia se ve un trazo de 17 centímetros del abdomen y se ha llevado la iliaca. Hay sospechas que dan que pensar en este caso, pero bien, ese pacientito, bueno, falleció, pues sí, pero antes, temprano, fue al puesto de salud Viñal. Los temas administrativos y eso no debiera contar, ¿no? Pero influye en un paciente chocado. Y lo transfieren al Centro de Salud San Francisco, no va al hospital directo, va al Centro de Salud San Francisco esperando de repente una mejor transferencia, una ambulancia y un médico, pero es transferido por una enfermedad para llegar a nuestro medio trauma haciendo paro y falleciendo en esa recuperación, teniendo una lesión de la iliaca, ¿no? Imagínense, o sea, un aneurisma roto es una emergencia, hay que tomar rápido, pero tener esos criterios, ¿no? En este caso, por ejemplo, todo paciente con un inestable tiene que ir con alguien, por lo menos un médico, ¿no? Un personal experto en reanimación. Estos son los emergenciólogos o los intensivistas, ¿no? Se puede considerar la transferencia de pacientes asintomáticos estables después de que los estudios de imágenes apropiados hayan excluido la posibilidad de una ruptura inminente, ¿no? La expansión o la fuga. El manejo del aneurisma no roto, aquí ¿no? viene esta digamos, decisión, ¿no? Los pacientes que no tienen síntomas pueden eventualmente requerir una intervención quirúrgica porque el resultado del manejo médico en esta población es una mortalidad del 100%. Es decir, el tratamiento médico finalmente va a decaer en la muerte si es que solamente se piensa en eso, ¿no?
en el tiempo como consecuencia de la ruptura. Además, estos pacientes tienen la posibilidad de perder una extremidad porque se desprende un emboloide. La decisión de tratar un aneurisma no roto se basa en el riesgo operatorio, el riesgo de ruptura y la expectativa de vida estimada del paciente, ¿no? Póngase un abuelito de 80 años. Hay que pensarlo antes de someterlo a una operación, ¿no? Abierta. Pero mucho depende, o sea, de ese riesgo operatorio. Hay abuelitos de 80 que parecen de 70 o menos, pero hay abuelitos de 80 que ya están en las últimas. El riesgo operatorio se basa en las comorbilidades de los pacientes y los factores hospitalarios, ¿ya? Las características de los pacientes, incluida la edad, como vimos, el sexo, la función renal, la enfermedad cardiopulmonar. Estos son los factores más importantes. ¿Qué más dice? Los cirujanos se ha relacionado justamente que estos procedimientos en hospitales de menor complejidad y con cirujanos no experimentados se asocian a una mayor mortalidad. Acá tienen la tabla de riesgo de mortalidad operatoria y toman datos como, por ejemplo, ¿está físicamente activo el paciente? ¿Su edad es menor de 70 años? Revísenla. ¿Ya? ¿Alguna pregunta vendrá de esto? ¿Tiene una enfermedad cardíaca clínicamente manifiesta? ¿O una fracción de eyección disminuida? ¿O tiene comorbilidades significativas? ¿Tiene EPOC? ¿Tiene un EPOC limitante? ¿Cómo está su creatinina? Hay que ver si tiene enfermedad hepática, cómo está su albúmina, si son hipoalbuminémicos, si algún tipo de deterioro o miseria hepática tiene este paciente. Miren, ahí sale el cuadro de mortalidad operatoria. Y también tiene acá los factores que afectan el riesgo de ruptura de un aneurisma. Acá ven el diámetro, ¿no? Menos de 5, más de 6, la expansión que tiene, cómo ha ido creciendo, el pata fuma, o tiene un EPOC. Hay historia familiar. Recuerden que hay una relación, ¿no?, con familia genética. No hay parientes que tengan un pariente, numerosos pacientes. ¿Tiene hipertensión? ¿Qué forma tiene el aneurisma? ¿A qué estrés está sometido la pared y el sexo? Qué raro, acá alto riesgo le ponen mujer, cuando el masculino era supuestamente el riesgo más alto. Acá pueden buscar también esta tabla, yo creo, ¿no? Bueno, ya culminando, manejo del aneurisma no roto, se debe intentar reducir la tasa de expansión y el riesgo de ruptura. Y acá pues el paciente tiene que dejar de fumar. Se debe controlar la hipertensión arterial y las comorbilidades que puedan ayudar al crecimiento, dilatación, expansión del aneurisma. Una terapia con bloqueadores beta para disminuir la presión, reducir el estrés, ¿no? El estrés en la pared arterial, etcétera, ¿no? Miren, por ejemplo acá, si descubrimos, y ojo que puede venir el caso clínico, ¿no?, en el entorno de la aneurisma, de menos de 3 centímetros de diámetro no requieren más seguimiento a corto plazo. Si la ecografía inicial identificó un diámetro aórtico inferior a 3 centímetros pero superior a 2.5, se sugiere una nueva evaluación después de 10 años. Es lo que dice este autor. Tal vez valdría la pena, ¿no?, de ver también si esa cantidad de años es la necesaria, ¿no? Los pacientes con aneurisma de 5 a 6